Millonario ve a una joven empapada, llorando en su entrevista de trabajo y toma una decisión que nadie imaginaría. Lo que parecía un encuentro común se transforma en una historia emocionante e increíble. El cielo de Madrid se caía en torrentes implacables esa mañana de octubre. Las gotas de lluvia golpeaban violentamente las ventanas del imponente edificio de cristal y acero que albergaba la sede de Moda Ibérica, una de las casas de moda más prestigiosas de España. En el piso 30, Javier Herrera observaba la ciudad a través de la pared de cristal de su oficina, sus ojos castaños reflejando el gris tormentoso del cielo. El silencio se rompió con el estridente sonido del teléfono. «Señor Herrera, lamento interrumpir, pero hay una situación en la recepción que requiere su atención», informó su secretaria con voz tensa. Javier suspiró, ajustando su traje impecablemente cortado antes de dirigirse al ascensor. A sus 35 años, como director ejecutivo de la empresa que había heredado de su padre, rara vez se involucraba en asuntos de la recepción. Algo importante debía estar sucediendo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo principal, la escena que encontró lo dejó momentáneamente sin palabras. En el centro del elegante espacio de mármol blanco, una joven empapada discutía acaloradamente con Mercedes, la recepcionista conocida por su rigidez. «Señorita, ya le he dicho que sin cita previa es imposible, y en ese estado...» Mercedes gesticulaba hacia la ropa mojada de la joven con evidente desaprobación. La joven, con el cabello oscuro goteando sobre sus hombros y una carpeta protegida firmemente contra el pecho, mantenía la barbilla erguida a pesar de la humillación evidente en sus ojos. «Tengo una entrevista programada con la directora de creación, Carmen Vega». «Por favor, solo verifique de nuevo», insistía ella, su voz temblorosa pero determinada. «Y yo ya le he dicho que no hay nada agendado. La señora Vega está en una reunión y no puede ser molestada por...» Mercedes fue interrumpida por la aproximación de Javier. «¿Qué está pasando aquí?». La voz grave y controlada de Javier silenció inmediatamente el vestíbulo. Los empleados que observaban discretamente la escena volvieron rápidamente a sus quehaceres. La joven se giró hacia él y Javier sintió algo inexplicable al encontrar esos ojos verdes intensos. Había en ellos una mezcla desconcertante de vulnerabilidad y fuerza que lo intrigó instantáneamente. «Señor Herrera», Mercedes se enderezó. «Esta señorita insiste en que tiene una entrevista con la señora Vega, pero no hay nada en nuestra agenda, y como puede ver, ella no está en condiciones de...». «Mi nombre es Elena Sánchez», interrumpió la joven, dirigiéndose directamente a Javier. «Tengo una entrevista programada para las 10 horas. Sé que llego tarde y...». Ella miró su ropa mojada, en un estado deplorable, pero el metro se detuvo debido a la tormenta y tuve que correr 3 cuadras bajo la lluvia. «Por favor, solo necesito una oportunidad». Había algo en la dignidad con la que se mantenía, empapada y obviamente en desventaja, que conmovió a Javier. Observó la carpeta que ella sostenía con tanto cuidado, probablemente su portafolio, y tomó una decisión impulsiva. «Venga conmigo, señorita Sánchez», dijo él, para sorpresa de todos los presentes, especialmente de Mercedes, cuyos ojos se abrieron de asombro. «Vamos a verificar esta situación en mi oficina». Mientras caminaban hacia el ascensor, Javier notó las miradas curiosas que los seguían. Elena caminaba con la cabeza en alto, dejando un rastro de agua por el inmaculado piso de mármol. En el ascensor, el silencio entre ellos era casi palpable. «Gracias», dijo ella finalmente, su voz baja pero firme. «Sé que no es común que el director ejecutivo se involucre en asuntos de reclutamiento». Javier la miró con sorpresa. «Usted sabe quién soy». «Claro», respondió Elena con una ligera sonrisa.
Estudié cada aspecto de moda ibérica antes de postularme. Conozco su trayectoria desde que asumió la empresa después del fallecimiento de su padre y cómo transformó una marca tradicional en un símbolo de innovación sostenible en la moda española. El ascensor llegó al piso 30 y Javier le indicó el camino a su oficina, intrigado por la joven que, a pesar de su apariencia actual, demostraba una confianza y conocimiento que no coincidían con alguien desesperado por un empleo. Al entrar en la amplia oficina, Elena no pudo contener un suspiro de admiración ante la vista panorámica de Madrid. La lluvia seguía cayendo, transformando la ciudad en un paisaje casi onírico. «Por favor, siéntese». Javier indicó una silla frente a su escritorio. «Ahora, señorita Sánchez, cuénteme exactamente qué pasó con su entrevista». Elena colocó cuidadosamente su carpeta sobre la mesa y lo encaró directamente. «Recibí un correo electrónico confirmando mi entrevista con Carmen Vega para hoy a las 10 horas. Tengo la confirmación aquí». Sacó un smartphone de su bolso empapado y, para su desesperación, descubrió que el aparato no encendía. «Mi teléfono. La lluvia debe haberlo dañado». Javier observó la expresión de desaliento que cruzó brevemente el rostro de ella antes de que Elena recuperara su compostura. «Señor Herrera, sé que parece conveniente que mi teléfono no funcione ahora, pero le aseguro que recibí la confirmación. Vine de Valencia especialmente para esta entrevista. Gasté mis últimos ahorros en el billete de tren». Había una sinceridad cruda en su voz que hizo que Javier le creyera. Tomó su propio teléfono y llamó a su secretaria. «Isabel, verifica si Carmen Vega tenía alguna entrevista programada para hoy a las 10 horas con Elena Sánchez». Después de una breve pausa, le dio las gracias y colgó. «Parece que hubo un error de comunicación. Carmen está en Barcelona para la Semana de la Moda y todas sus entrevistas fueron reprogramadas. Aparentemente, alguien se olvidó de avisarle». Elena cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, Javier vio en ellos una determinación renovada. «Entiendo. Agradezco su tiempo, señor Herrera», empezó a levantarse. «Intentaré reprogramar cuando la señora Vega regrese». «Espere». Javier se sorprendió con su propia voz. «Ya que está aquí, ¿por qué no me muestra su portafolio? Yo soy quien tiene la última palabra, de todos modos». Elena dudó, claramente sorprendida con la oferta. «¿Está seguro? No quiero abusar de su generosidad». «No es generosidad, señorita Sánchez, es curiosidad». Él sonrió ligeramente. «No todos los días alguien se enfrenta a una tormenta y a mercedes para llegar a una entrevista». Con manos ligeramente temblorosas, Elena abrió su carpeta y empezó a mostrar sus diseños. A medida que explicaba su visión creativa, su voz ganaba confianza. Javier observaba cada vez más impresionado, no solo con el talento evidente en sus dibujos, sino con la pasión e inteligencia con la que hablaba sobre moda sostenible e inclusiva. «Este es un concepto para una colección que utiliza solo materiales reciclados de piezas descartadas», explicó ella, mostrando un conjunto de dibujos particularmente innovadores. «La idea es crear alta costura a partir de lo que normalmente sería basura textil». Javier estudió los diseños con creciente interés. «Esto se alinea perfectamente con la nueva dirección que estamos tomando», murmuró, más para sí mismo que para ella. Un trueno particularmente fuerte sacudió las ventanas, haciendo que Elena se sobresaltara. En ese momento, Javier notó que ella temblaba ligeramente, su ropa aún húmeda por la lluvia. «Perdóneme», dijo él levantándose, «déjeme buscar algo para que se caliente». Salió brevemente y regresó con un abrigo de lana que guardaba en la oficina. «Aquí, por favor, úselo». Elena aceptó el abrigo con un agradecimiento silencioso, envolviéndose en el suave tejido que desprendía un sutil aroma a sándalo. El contraste entre su situación actual y el lujo del abrigo no pasó desapercibido para ella, que sonrió irónicamente. «Debo parecer una completa desastre para usted», comentó. «Al contrario», respondió Javier, sorprendiéndola.
Usted me parece alguien excepcionalmente determinada. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, mientras Javier continuaba examinando el portafolio. Finalmente, cerró la carpeta y miró directamente a Elena. Tengo una propuesta para usted, señorita Sánchez. No es la posición para la que se postuló, pero puede ser más interesante. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigada. Estoy escuchando. Estamos lanzando un nuevo proyecto de sostenibilidad que incluye formación para mujeres en situación vulnerable, enseñándoles a transformar residuos textiles en piezas comercializables. Necesitamos a alguien con visión creativa y compromiso social para liderar este proyecto. Los ojos de Elena se iluminaron. Eso suena perfecto. De hecho, el trabajo requerirá viajes por toda España, comenzando por comunidades rurales en Andalucía. La remuneración es competitiva, pero lo más importante es el impacto social que podemos crear juntos. ¿Cuándo puedo empezar? La pregunta directa de Elena le arrancó una sonrisa genuina a Javier. Hay algunos detalles que resolver, por supuesto. Necesitamos hablar con el Departamento de Recursos Humanos, pero... Hizo una pausa, estudiándola con un nuevo interés. Algo me dice que usted es exactamente lo que este proyecto necesita. En ese momento, como si el universo quisiera marcar la ocasión, la lluvia se detuvo abruptamente y un rayo de sol irrumpió a través de las nubes, iluminando la oficina con una luz dorada. Elena y Javier miraron simultáneamente por la ventana, siendo testigos de la transformación del paisaje. «Parece un buen presagio», comentó Elena suavemente. «Sí», asintió Javier, sus ojos volviendo a ella. «Parece que esta tormenta nos trajo algo inesperado a ambos». Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era cómo aquel encuentro fortuito, nacido de una confusión y una tormenta, cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas. La pequeña cafetería en el barrio de Lavapiés era un refugio acogedor contra el frío otoñal que comenzaba a instalarse en Madrid. Elena Sánchez revolvía distraídamente su taza de café con canela, mientras observaba el movimiento de la calle a través de la ventana empañada. Habían pasado 2 semanas desde su inusual encuentro con Javier Herrera, y su vida había dado un giro completo. Nacida y criada en Valencia, Elena era hija única de Pilar, una talentosa costurera que trabajaba en un pequeño taller de ropa. Desde pequeña, Elena creció entre telas, hilos y el constante zumbido de la máquina de coser que su madre operaba hasta tarde por la noche, a menudo a la luz de una lámpara, para complementar los ingresos familiares. Su padre, Miguel, se había marchado cuando ella tenía solo 5 años, dejando atrás solo fotografías amarillentas y un vacío que Pilar llenó con amor doble y trabajo incansable. Fue observando a su madre transformar retazos descartados en piezas bellísimas que Elena desarrolló no solo su talento para el diseño, sino también una profunda conciencia sobre el valor del trabajo manual y la importancia de no desperdiciar recursos. Cada trozo de tela tiene una historia y un potencial, decía Pilar mientras enseñaba a su hija a coser. Nuestra tarea es descubrir cuál es. Elena sonrió con el recuerdo, tomando un sorbo de su café. Su madre se habría sentido tan orgullosa al ver hasta dónde había llegado. Pilar falleció hace 3 años, víctima de una enfermedad pulmonar desarrollada después de décadas respirando el polvo de los talleres textiles mal ventilados. Su muerte no solo dejó un vacío inmenso en el corazón de Elena, sino que también fortaleció su determinación de transformar la industria de la moda en algo más humano y sostenible. «Perdona el retraso», la voz grave interrumpió sus pensamientos. Javier Herrera se deslizó en la silla frente a ella, trayendo consigo el aroma de un perfume discreto y un aura de autoridad que parecía seguirlo, incluso vestido casualmente, con jeans y un suéter gris que realzaba sus ojos. «No hay problema.
respondió Elena enderezándose. Agradezco que haya encontrado tiempo en su agenda para este encuentro informal. Javier hizo un gesto al camarero y pidió un café expreso antes de volver su atención hacia ella. Quería conversar fuera del ambiente corporativo antes de su primer viaje de campo. Conocer mejor a la persona que va a representar Moda Ibérica en este proyecto tan importante para mí. Elena percibió el uso de la primera persona. ¿Para usted personalmente, no solo para la empresa? Una sonrisa enigmática apareció en los labios de Javier. Perspicaz como siempre, señorita Sánchez. Sí, este proyecto tiene un significado especial para mí. Hizo una pausa cuando el camarero trajo su café. Mi madre, Dolores, era de un pequeño pueblo en Andalucía. Empezó como costurera antes de conocer a mi padre y mudarse a Madrid. Nunca olvidó sus raíces y siempre hablaba de cómo las mujeres de su aldea tenían un talento extraordinario, pero ninguna oportunidad. Javier tomó un sorbo de su café, sus ojos momentáneamente distantes, perdidos en recuerdos. Antes de fallecer, me hizo prometer que usaría los recursos de la empresa para crear oportunidades reales para esas mujeres. Elena sintió una conexión inesperada con Javier. Mi madre también era costurera, compartió ella. En Valencia trabajaba en condiciones precarias, pero creaba verdaderas obras de arte. ¿Ella aún vive en Valencia?, preguntó Javier. Elena bajó los ojos. No, falleció hace 3 años. Enfermedad pulmonar causada por los años respirando polvo textil en talleres mal ventilados. Javier extendió la mano instintivamente, tocando brevemente los dedos de Elena. Lo siento mucho. Fue por ella que decidí estudiar diseño sostenible, continuó Elena, sorprendiéndose con su propia apertura. Quería transformar la industria que amamos en algo que no enferme a las personas que trabajan en ella. Un silencio comprensivo flotó entre ellos, llenado solo por los sonidos ambientales de la cafetería. Parece que nuestras madres nos dejaron misiones similares, observó Javier finalmente. Quizás por eso la tormenta me llevó a su oficina, respondió Elena con una pequeña sonrisa. Javier la estudió por un momento. Cuénteme más sobre usted. ¿Cómo fue crecer en Valencia? Durante la hora siguiente, compartieron historias de infancia y formación. Elena habló sobre su educación en escuelas públicas, la beca que consiguió para la Escuela de Diseño de Valencia y los trabajos que hacía para mantenerse mientras estudiaba. Javier, por su parte, reveló aspectos de su vida privilegiada, pero también las presiones de ser el único hijo y heredero de un imperio de la moda. Mi padre era brillante en los negocios, pero distante como persona, confesó él. Crecí más cerca de mi madre, que me enseñó a valorar a las personas detrás de la ropa que vendemos. Es una lección valiosa, comentó Elena. Muchas marcas olvidan que hay seres humanos en cada etapa de la cadena productiva. Exactamente por eso este proyecto es tan importante, asintió Javier, consultando discretamente su reloj. Lamentablemente, tengo una reunión en media hora. Claro, Elena empezó a recoger sus cosas. Agradezco su tiempo y confianza, señor Herrera. Javier, por favor, sonrió él. Si vamos a trabajar juntos en este proyecto, podemos prescindir de las formalidades cuando estemos fuera de la oficina. Elena asintió, devolviendo la sonrisa. Javier, entonces. Al salir de la cafetería, el viento frío de octubre los envolvió. Javier se detuvo en la acera, volviéndose hacia ella. Mañana parte hacia Andalucía. Nerviosa, ansiosa, pero preparada, respondió Elena con determinación. Pasé la semana estudiando la región y las técnicas tradicionales de tejido. ¡Impresionante! Javier parecía genuinamente admirado. La mayoría de la gente estaría preocupada por lo que llevar en la maleta. Elena rió. Oh, eso también, pero prefiero preocuparme por lo que puedo ofrecer que por lo que necesito llevar. Javier la observó por un momento, como si la viera bajo una nueva luz. ¿Sabes, Elena? Tengo la sensación de que este proyecto te estaba esperando. Antes de que ella pudiera responder, el chofer de Javier detuvo un elegante coche negro junto a la acera. Buen viaje mañana, dijo él,
extendiendo la mano. Estaremos en contacto. Elena le estrechó la mano, sintiendo una inexplicable corriente de energía en el breve contacto. Gracias por la oportunidad, Javier. Mientras lo observaba partir, Elena no pudo evitar reflexionar sobre los extraños caminos del destino. Hace solo 2 semanas, estaba desesperada, empapada y humillada en la recepción de Moda Ibérica. Ahora estaba a punto de liderar un proyecto que podría transformar vidas, incluyendo la suya propia. El pequeño pueblo de Almazara, anidado entre olivares y montañas en la región de Andalucía, parecía haberse detenido en el tiempo. Casas blancas con puertas coloridas se apiñaban en callejuelas estrechas que serpenteaban cuesta arriba, culminando en la antigua iglesia de piedra que dominaba el paisaje. Elena respiró hondo el aire puro de la mañana, impregnado con el aroma de jazmín y tierra húmeda. Llevaba una semana alojada en la pequeña posada local administrada por doña Carmela, una señora de 70 años con la energía de una joven de 20 e historias suficientes para llenar varias vidas. «Buenos días, querida». Doña Carmela la saludó mientras Elena bajaba a desayunar. «¿Durmió bien?» «Maravillosamente», respondió Elena, aceptando la taza de chocolate caliente que la anfitriona le ofrecía. «El silencio aquí es un lujo para quien viene de la ciudad». «Ah, pero pronto se acostumbrará a nuestros propios ruidos», rió la señora. «Las campanas de la iglesia, los pájaros al amanecer y los chismorreos que viajan más rápido que el viento». Elena sonrió, ya encariñada con la calidez y franqueza de la mujer. «Hablando de chismorreos, he oído que las mujeres están curiosas sobre la reunión de hoy». «Curiosas es poco, están alborotadas. Nunca tuvimos a alguien de una empresa grande como Moda Ibérica interesada en nuestro trabajo». Después del café, Elena caminó hasta el antiguo salón comunitario, donde tendría lugar el encuentro. Había preparado una presentación sencilla, pero impactante, sobre el proyecto de sostenibilidad y las oportunidades que podría traer a la comunidad. Al llegar, se sorprendió con el número de mujeres presentes. Debía haber al menos 30, de todas las edades, desde adolescentes hasta señoras de cabello blanco. Todas la observaban con una mezcla de curiosidad y reserva. «Buenos días a todas», comenzó Elena, sintiendo un ligero nerviosismo. «Mi nombre es Elena Sánchez y estoy aquí representando a Moda Ibérica». Una señora de mediana edad en la primera fila se cruzó de brazos. «¿Vinieron a decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo? Estamos tejiendo y bordando desde hace generaciones». Elena respiró hondo, reconociendo el desafío. «En realidad, señora, vine a aprender de ustedes. El conocimiento que poseen es exactamente lo que valoramos». La respuesta pareció sorprender a la mujer, que descruzó los brazos lentamente. «El proyecto que estamos proponiendo no es para cambiar sus técnicas, sino para darles un nuevo mercado», continuó Elena. «Queremos crear una línea de productos que combine sus habilidades tradicionales con diseño contemporáneo y prácticas sostenibles». Durante la hora siguiente, Elena explicó cómo funcionaría la asociación. Moda Ibérica proporcionaría materiales reciclados, capacitación adicional en técnicas sostenibles y garantizaría la compra de toda la producción a un precio justo. Las artesanas mantendrían su autonomía y recibirían crédito por su trabajo en las piezas finales. Además, añadió ella, planeamos establecer un centro de formación aquí mismo en Almazara, para que puedan transmitir sus técnicas a las nuevas generaciones. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Una joven de aproximadamente 20 años levantó la mano. «¿Y cuánto tiempo durará este proyecto? Ya hemos visto a empresas venir, prometer mundos y fondos, y luego desaparecer cuando consiguen lo que quieren». Era una pregunta válida y directa. Elena apreció la honestidad. «El compromiso inicial es de 5 años, con evaluaciones anuales para ajustes y mejoras. Pero la intención del señor Herrera es establecer una asociación duradera, no un proyecto temporal». «¿Herrera?». Una señora mayor al fondo de la sala se manifestó.
Dolores Herrera era de aquí. Se casó con un hombre rico de Madrid. Elena sintió un escalofrío de sorpresa. Sí, Dolores era la madre de Javier Herrera, el actual director de la empresa. Fue por ella que este proyecto comenzó. La revelación pareció transformar el ambiente. La conexión personal de Javier con Almazara dio al proyecto una dimensión emocional que conmovió a las mujeres presentes. Al final de la reunión, 25 artesanas se habían inscrito para participar en la fase inicial. Elena se sentía exultante mientras caminaba de regreso a la posada para hacer una videollamada con Javier y reportar el éxito del encuentro. En la pequeña habitación, organizó sus apuntes y conectó su portátil. El rostro de Javier apareció en la pantalla, el fondo formal de su oficina en contraste con el ambiente rústico donde Elena se encontraba. «¿Cómo fue?», preguntó él sin preámbulos, la ansiedad evidente en su voz. «Mejor de lo que esperábamos», respondió Elena, no pudiendo contener una sonrisa. 25 artesanas aceptaron participar y el número podría aumentar. El alivio en el rostro de Javier era visible. «Excelente trabajo, Elena. En realidad, usted se merece parte del crédito», comentó ella. Cuando descubrieron que es hijo de Dolores, la actitud de ellas cambió completamente. Javier pareció sorprendido. «¿Todavía se acuerdan de ella?». «Las más mayores, sí. Una señora llamada Lola preguntó específicamente por usted. Dijo que era amiga de la infancia de su madre». Una sonrisa nostálgica apareció en el rostro de Javier. «Tía Lola, no es realmente mi tía, pero siempre la llamé así. No la veo desde el funeral de mi madre. Ella le pidió que la visite cuando pueda», transmitió Elena. «Dijo que tiene historias que contar». Javier se quedó en silencio por un momento, claramente conmovido. «Quizás deba ir allí la próxima semana para conocer personalmente a las participantes del proyecto». «Sería maravilloso», respondió Elena, sorprendiéndose con el entusiasmo en su propia voz. «Quiero decir, sería importante para el proyecto que vieran su compromiso personal». Javier la estudió a través de la pantalla, una sonrisa enigmática en sus labios. «Claro, para el proyecto». Discutieron los próximos pasos por unos minutos más antes de terminar la llamada. Elena cerró el portátil y caminó hasta la ventana, observando la puesta de sol pintar de dorado las casas blancas de Almazara. Se sentía extrañamente energizada y al mismo tiempo en paz. En los días siguientes, Elena se sumergió en el trabajo, visitando los talleres caseros de las artesanas, documentando técnicas tradicionales y discutiendo cómo podrían adaptarse para utilizar materiales reciclados. Cada visita era una lección de historia y cultura, con las mujeres compartiendo conocimientos transmitidos por generaciones. El viernes, mientras ayudaba a doña Teresa, una tejedora de 70 años, a organizar sus antiguos telares, Elena recibió un mensaje en su teléfono. Era de Javier, informando que llegaría a Almazara el domingo por la tarde. «¿Buenas noticias?», preguntó doña Teresa, notando la sonrisa que Elena no pudo ocultar. «El señor Herrera vendrá a visitarnos el domingo», respondió ella, intentando sonar profesional. La anciana sonrió con sabiduría. «Ah, el hijo de Dolores finalmente regresa al hogar de su madre. Eso traerá alegría a muchos corazones aquí». «¿Usted también conocía a Dolores?», preguntó Elena, curiosa. «Todas la conocíamos», respondió Teresa, sus dedos arrugados acariciando un antiguo telar de madera. «Ella era la más talentosa entre nosotras, siempre creando patrones que nadie había visto antes. Cuando se fue a Madrid con Ricardo Herrera, se llevó un poco del alma de Almazara consigo». Elena se sintió conmovida por la historia. Javier nunca mencionó que su madre era artesana. «Quizás él no sepa lo especial que era aquí», Teresa suspiró. «Los hombres rara vez entienden el valor de lo que hacemos con nuestras manos». El domingo, Elena se despertó con una inexplicable ansiedad.
Dedicó más tiempo de lo habitual a elegir qué ponerse, optando finalmente por un vestido sencillo de algodón, estampado con motivos andaluces, una prenda que había comprado en una tienda local para integrarse mejor a la comunidad. Al mediodía, recibió otro mensaje de Javier, informando que llegaría alrededor de las 3 de la tarde y preguntando si ella podría encontrarse con él en la entrada del pueblo. Elena respondió afirmativamente y pasó las horas siguientes en un estado de inquieta expectativa que no conseguía explicarse a sí misma. A las 3 en punto, Elena avistó el coche negro y elegante subiendo la sinuosa carretera que llevaba a Almazara. Su corazón se aceleró inexplicablemente cuando vio a Javier salir del vehículo, vistiendo jeans y una camisa blanca sencilla, un look muy diferente a los trajes impecables que usaba en Madrid. «Bienvenido a Almazara», ella lo saludó extendiendo la mano. Javier ignoró la mano extendida y, para sorpresa de Elena, la abrazó brevemente. «Gracias por recibirme», dijo él, apartándose con una sonrisa que iluminó sus ojos normalmente serios. «Este lugar, ya puedo sentir por qué mi madre lo amaba tanto». Mientras caminaban juntos por las callejuelas empedradas, Elena percibió que algo había cambiado en Javier. Lejos del ambiente corporativo, parecía más relajado, más accesible. Ocasionalmente, sus dedos rozaban los de ella mientras caminaban lado a lado, causando una extraña sensación de calor que subía por el brazo de Elena. «La gente está ansiosa por conocerlo», comentó ella, intentando mantener la conversación en terreno profesional. «Especialmente tía Lola». «Estoy nervioso», admitió Javier, sorprendiéndola con su franqueza. «Este lugar representa tanto para mi madre, y nunca me tomé la molestia de visitarlo mientras ella estaba viva». «Nunca es tarde para honrar tus raíces», respondió Elena suavemente. Cuando llegaron a la pequeña plaza central, un grupo de mujeres ya los aguardaba. Tía Lola, una señora de cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo, pero con ojos vivos y brillantes, se adelantó. «Javierín», dijo ella abriendo los brazos, «la última vez que te vi eras apenas un niño y ahora eres la imagen de tu padre, pero con los ojos de Dolores». Javier la abrazó con emoción genuina. «Tía Lola, perdóneme por no haber venido antes». «Lo importante es que estás aquí ahora», respondió ella, sosteniendo su rostro entre sus manos arrugadas. «Tu madre estaría tan orgullosa del hombre en que te has convertido». Las horas siguientes se llenaron de presentaciones, historias y una improvisada fiesta en la plaza. Las artesanas trajeron muestras de su trabajo para mostrar a Javier, explicando técnicas que sus familias practicaban desde hace generaciones. Elena observaba encantada cómo él interactuaba con las mujeres, atento, respetuoso y genuinamente interesado. Al atardecer, tía Lola invitó a Javier y Elena a cenar en su casa. La pequeña residencia estaba repleta de fotografías antiguas y objetos que contaban la historia de una vida larga y rica en experiencias. «Aquí», dijo la señora, mostrando una fotografía amarillenta. «Dolores y yo, a los 16 años. Fue poco antes de que conociera a tu padre». En la imagen, dos jóvenes sonrientes exhibían orgullosamente un elaborado tejido que habían creado juntas. Los ojos de Javier brillaron de emoción al ver a su madre tan joven y feliz. «Ella nunca perdió esa sonrisa», comentó él tocando suavemente la fotografía, «incluso en los momentos más difíciles». Durante la cena, tía Lola compartió historias de la juventud de Dolores, su talento excepcional para crear patrones innovadores, sus sueños de estudiar diseño en Madrid y cómo conoció a Ricardo Herrera, un joven empresario que visitaba Almazara en busca de artesanos para su creciente marca de moda. «Fue amor a primera vista», contó Lola, sirviendo más vino. «Pero también fue una sociedad. Tu madre le dio alma a los negocios de tu padre». Elena observaba a Javier absorber esta información, llenando lagunas en su propia historia familiar.
Había una vulnerabilidad en su mirada que ella nunca había visto antes. ¿Por qué ella nunca me trajo aquí?, preguntó él finalmente. Lola suspiró. Ella quería, Javierín. Muchas veces habló de ello. Pero tu padre, él no entendía la importancia de este lugar para ella. Y luego, cuando enfermó, un silencio respetuoso cayó sobre la mesa. Elena sintió un impulso de consolar a Javier, pero se contuvo, consciente de los límites de su relación profesional. Bueno, dijo Lola finalmente, lo importante es que estás aquí ahora, realizando el sueño de ella de traer oportunidades a nuestras artesanas. En realidad, respondió Javier, el mérito es de Elena. Ella es el alma de este proyecto. La mirada que él lanzó a Elena hizo que su corazón se acelerara. Había admiración, gratitud y algo más que ella no conseguía, o quizás no quería, identificar. Más tarde, mientras caminaban de regreso a la posada bajo un cielo estrellado, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Gracias, dijo Javier finalmente. Este día significó mucho para mí. Fue un placer, respondió Elena sinceramente. Verlo conectar con las artesanas, con el legado de su madre, eso le da aún más significado a nuestro trabajo. Se detuvieron frente a la posada. La suave luz de la luna iluminaba el rostro de Javier, destacando la emoción en sus ojos. Elena, comenzó él, su voz más suave de lo habitual. Estoy empezando a darme cuenta de que encontrarla ese día lluvioso fue más que suerte. ¿Fue destino?, completó ella, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. Javier sonrió. Iba a decir providencial, pero destino suena mejor. Por un momento, Elena pensó que él se acercaría más. Quizás incluso la tocaría. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero Javier solo asintió ligeramente. Buenas noches, Elena. Nos vemos mañana para conocer el lugar del centro de formación. Buenas noches, Javier, respondió ella, ignorando la punzada de decepción que sintió. Mientras subía a su habitación, Elena intentaba organizar sus pensamientos y emociones. ¿Qué le estaba pasando a ella? Javier Herrera era su jefe, el director de una de las mayores empresas de moda de España. Y ella era solo Elena Sánchez, la chica de Valencia que creció entre retazos y sueños. Pero aquí en Almazara, lejos de las jerarquías corporativas y convenciones sociales, algo estaba cambiando entre ellos. Algo que la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. La mañana del lunes amaneció con una niebla suave que envolvía a Almazara en un abrazo etéreo. Elena encontró a Javier tomando café en la pequeña sala de comidas de la posada, conversando animadamente con doña Carmela sobre los cambios en el pueblo en las últimas décadas. «Buenos días», saludó Elena, intentando ignorar el ligero temblor en su estómago al ver a Javier. «¡Elena!», exclamó doña Carmela. «Estábamos justamente hablando sobre el antiguo molino que Javier compró para el centro de formación. ¡Qué generosidad! Ese lugar estaba abandonado desde hace años». Elena miró a Javier con sorpresa. «¿Usted ya compró el lugar? Pensé que solo lo íbamos a evaluar hoy». Javier sonrió un poco avergonzado. «Me tomé la libertad de adelantar las cosas. Después de ayer me di cuenta de que no quiero perder más tiempo. Este proyecto es demasiado importante». Había algo en su mirada que sugería que no hablaba solo del proyecto, pero Elena prefirió no explorar ese pensamiento. Después del café, caminaron juntos hasta el antiguo molino de aceite situado en la periferia de Almazara. La estructura de piedra del siglo XVIII, aunque necesitaba restauración, mantenía una belleza rústica impresionante, con amplios espacios internos y ventanas que ofrecían una vista deslumbrante de los olivares circundantes. «Es perfecto», murmuró Elena, imaginando el espacio transformado en un vibrante centro de creación y aprendizaje. «A las artesanas les encantará trabajar aquí,
Pensé lo mismo, asintió Javier observándola con una sonrisa. Quiero que tenga total libertad para planificar la reforma y adaptación del espacio. Nadie entiende mejor las necesidades del proyecto. ¿Yo? Elena lo encaró sorprendida. Javier, no soy arquitecta ni diseñadora de interiores, pero tiene visión y sensibilidad, respondió él con convicción. Además, se ha ganado la confianza de las artesanas. Ellas se sentirán representadas si usted lidera este proceso. Elena sintió una ola de gratitud y responsabilidad. No sé qué decir. Diga que acepta el desafío. Javier sonrió, sus ojos reflejando la luz que entraba por las ventanas antiguas. Acepto, respondió ella, devolviendo la sonrisa. Pasaron el resto de la mañana explorando el molino, discutiendo posibilidades y tomando notas. Elena se sorprendió con la facilidad de su interacción. Las ideas fluían naturalmente entre ellos, complementándose y expandiéndose en un proceso creativo que parecía casi mágico. Nunca trabajé así con nadie, comentó Javier, mientras almorzaban en un pequeño restaurante en la plaza. Es como si usted consiguiera leer mis pensamientos y mejorarlos. Siento lo mismo, admitió Elena. Es inusual. Un silencio significativo se estableció entre ellos, cargado de posibilidades no expresadas. Necesito regresar a Madrid esta tarde, dijo Javier finalmente. Hay reuniones importantes mañana que no puedo posponer. Elena asintió, ignorando la decepción que sintió. Claro, ¿cuándo planea regresar? En 2 semanas, para verificar el progreso, respondió él. Pero estaremos en contacto diario, por supuesto. Por supuesto, repitió ella, forzando una sonrisa profesional. Después del almuerzo, acompañó a Javier hasta su coche. El chofer ya esperaba, discretamente apartado para darles privacidad para la despedida. Gracias por todo, Elena, dijo Javier, su voz más grave de lo habitual. Estos 2 días fueron reveladores para mí. Para mí también, respondió ella sinceramente. Javier dudó, como si quisiera decir algo más. Por fin se inclinó y besó suavemente la mejilla de Elena, un gesto que podría interpretarse como puramente cordial, pero que dejó un rastro de calor en su piel. «Hasta pronto», murmuró él alejándose a regañadientes. Elena observó el coche partir, llevando a Javier de regreso al mundo corporativo de Madrid, mientras ella permanecía en Almazara, rodeada de historias antiguas y posibilidades nuevas. Las 2 semanas siguientes fueron intensas. Elena se sumergió en el trabajo, coordinando el inicio de la reforma del molino, organizando talleres preliminares con las artesanas y desarrollando prototipos que combinaban técnicas tradicionales con materiales reciclados. Todas las noches intercambiaba correos electrónicos detallados con Javier, informando de los progresos y los desafíos. Ocasionalmente, hablaban por teléfono, y Elena se sorprendía anhelando esas llamadas, por la forma en que su voz parecía más cálida cuando hablaba solo con ella. En una de esas conversaciones, Javier mencionó casualmente que estaba enfrentando resistencia de algunos miembros del consejo de la empresa en relación con el proyecto de Almazara. Ellos no ven el valor a largo plazo, explicó él, frustración evidente en su voz. Para ellos es solo un proyecto de responsabilidad social con retorno dudoso. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena, preocupada. Necesitamos mostrar resultados concretos. ¿Cree que conseguiríamos tener algunos prototipos listos para la reunión del consejo la próxima semana? Elena dudó. Las artesanas estaban trabajando arduamente, pero aún estaban en fase de experimentación con los nuevos materiales. Sería presionar mucho el proceso creativo, respondió honestamente. Pero puedo hablar con ellas. Si entienden la importancia, no quiero comprometer la calidad ni presionar a nadie, interrumpió Javier. Olvide que lo mencioné. No, espere, insistió Elena. Déjeme intentarlo. Quizás podamos seleccionar las piezas más avanzadas y finalizarlas a tiempo. Hubo una pausa al otro lado de la línea.
¿Está segura? Absolutamente, respondió ella con determinación. Este proyecto es demasiado importante para ser comprometido por escepticismo corporativo. El suspiro de alivio de Javier fue audible. Elena Sánchez, usted es extraordinaria. En los días siguientes, Elena trabajó incansablemente con un grupo seleccionado de artesanas, refinando diseños y técnicas. Dormía solo unas horas por noche, pero la dedicación valió la pena. La víspera de la reunión del consejo tenían 5 prototipos listos: 2 bolsos, un chal, un chaleco y un conjunto de accesorios para el hogar, todos creados a partir de materiales reciclados y utilizando técnicas tradicionales de Almazara. Javier envió a su chofer a buscar a Elena y las piezas, insistiendo en que ella misma debía presentarlas al consejo. La perspectiva de regresar a Madrid y enfrentar a un grupo de ejecutivos intimidantes dejó a Elena nerviosa, pero también determinada. Este no era solo el proyecto de Javier ahora, era el de ella también, y el de las mujeres de Almazara. El viaje de 3 horas hasta Madrid pasó rápidamente mientras Elena ensayaba mentalmente su presentación. Al llegar a la imponente sede de moda ibérica, fue recibida por Isabel, la eficiente secretaria de Javier. «Señorita Sánchez, bienvenida de nuevo», saludó Isabel con una sonrisa cálida. El señor Herrera pidió que la llevara directamente a la sala de reuniones. «El consejo ya está reunido». Elena respiró hondo, ajustó su vestido sencillo pero elegante, una creación propia inspirada en los patrones tradicionales de Almazara, y siguió a Isabel por los relucientes pasillos. Cuando las puertas de la sala de reuniones se abrieron, Elena fue recibida por 10 pares de ojos curiosos. Javier se levantó inmediatamente, su rostro iluminándose al verla. «Señoras y señores del consejo», anunció él, «tengo el placer de presentar a Elena Sánchez, la coordinadora del proyecto Almazara». Elena avanzó con confianza, colocando cuidadosamente el maletín que contenía las piezas sobre la mesa. «Buenos días a todos. Es un honor estar aquí para compartir los primeros resultados de nuestra iniciativa». Durante los siguientes 20 minutos, Elena presentó el proyecto, explicando no solo su valor social, sino también su potencial comercial y de marketing. A medida que sacaba cada pieza del maletín, describía las técnicas utilizadas, los materiales reciclados y las artesanas responsables de cada creación. «Esta bolsa», explicó ella, sosteniendo una pieza particularmente impresionante, «fue creada por doña Teresa, quien a sus 70 años aprendió a incorporar fibras recicladas de botellas de plástico en su técnica tradicional de tejido. El resultado es una pieza que honra el pasado mientras mira hacia el futuro». Elena observó cómo las expresiones de los miembros del consejo cambiaban gradualmente de escepticismo a interés genuino. Cuando terminó su presentación, un silencio contemplativo llenó la sala. «¿Alguna pregunta?», inquirió Javier, sin poder ocultar completamente el orgullo en su voz. Una elegante señora en la punta de la mesa, que Elena reconoció como Gabriela Vega, directora financiera, se inclinó para examinar más de cerca el chal. «Impresionante, sin duda», comentó ella. «Pero ¿cuál es el costo de producción comparado con nuestras líneas regulares? ¿Y cuánto tiempo lleva a producir cada pieza?» «Una excelente pregunta», respondió Elena, preparada para este cuestionamiento. «El costo de materiales es significativamente menor, ya que utilizamos principalmente textiles reciclados. El tiempo de producción es mayor, sí, pero estamos desarrollando un sistema de trabajo que optimiza el proceso sin comprometer la calidad artesanal». «¿Y en cuanto a la escalabilidad?», preguntó otro miembro del consejo. «Estas piezas son bonitas, pero pueden producirse en cantidad suficiente para justificar una línea comercial». «Nuestra visión no es la producción en masa», intervino Javier. «Proponemos una línea exclusiva, de edición limitada, con precios premium que reflejan el valor artesanal y sostenible».
La discusión continuó por otros 30 minutos, con preguntas cada vez más específicas y técnicas. Elena respondió a todas con conocimiento y pasión, ocasionalmente intercambiando miradas de complicidad con Javier. Finalmente, Gabriela Vega hizo la pregunta decisiva. ¿Cuál es el cronograma para el lanzamiento comercial? Javier miró a Elena, dejando claro que la respuesta era de ella. Con el apoyo continuo del Consejo, respondió Elena con confianza. Podemos tener una colección cápsula lista para el próximo desfile de primavera en 6 meses. Sería una introducción perfecta para la nueva dirección sostenible de moda ibérica. Gabriela asintió lentamente. Ambicioso pero factible. Miró a los demás miembros del Consejo. Creo que hemos visto suficiente para tomar una decisión. Después de una breve deliberación, el Consejo votó unánimemente por la continuación y expansión del proyecto Almazara, con un presupuesto aumentado para acelerar la reforma del centro de formación. Cuando la reunión terminó y los miembros del Consejo se retiraron, Javier se acercó a Elena, sus ojos brillando de admiración. «Usted fue extraordinaria», dijo él en voz baja. Conquistó incluso a Gabriela, y ella nunca aprueba nada en la primera presentación. Elena sonrió, sintiéndose simultáneamente exhausta y eufórica. Fue un esfuerzo colectivo. Las artesanas trabajaron incansablemente para crear estas piezas, y usted lideró el proceso con maestría, insistió Javier. Se merece celebrar. ¿Qué tal una cena esta noche? Conozco un lugar perfecto. Elena dudó brevemente. Una cena a solas con Javier parecía cruzar una línea invisible en su relación profesional. Pero después del éxito de la presentación, negarse parecía casi descortés. «Me encantaría», respondió finalmente. «Excelente», sonrió Javier. «Tengo algunas reuniones más hoy. ¿Puedo enviarle un coche para que la recoja a las 8? «Perfecto», asintió Elena. «¿Dónde me alojo?» «Ah», Javier pareció momentáneamente avergonzado. «Me tomé la libertad de reservar una suite para usted en el Hotel Palacio. Está cerca de aquí y, bueno, pensé que merecía un poco de comodidad después de semanas en Almazara». El Hotel Palacio era uno de los más lujosos de Madrid, un antiguo palacio convertido en hotel boutique. Elena sintió una ligera incomodidad con la extravagancia, pero también una secreta apreciación por el gesto. «Gracias», dijo simplemente. Más tarde, en su elegante suite, Elena contemplaba su reflejo en el espejo mientras se preparaba para la cena. Había traído solo ropa práctica para el viaje, no esperando un compromiso social. Afortunadamente, una de sus creaciones, un vestido midi de seda reciclada en un tono azul intenso, era suficientemente elegante para la ocasión. A las 8 en punto, la recepción llamó informando que su coche había llegado. Para sorpresa de Elena, no era un chofer quien la esperaba, sino el propio Javier, elegante en un traje oscuro sin corbata. «Espero que no le importe», dijo él al abrir la puerta del pasajero para ella. «Decidí prescindir del chofer esta noche». «De ninguna manera», respondió Elena, sintiendo un ligero temblor al entrar en el coche lujoso que olía sutilmente a cuero y al perfume de Javier. El restaurante elegido por él era un lugar discreto y elegante en un barrio histórico de Madrid. Lejos de los establecimientos turísticos, era claramente un lugar frecuentado por conocedores locales. El maître saludó a Javier por su nombre y los condujo a una mesa reservada en un rincón tranquilo, parcialmente aislado por plantas ornamentales. «Vengo aquí desde hace años», explicó Javier mientras se acomodaban. «Era el restaurante favorito de mi madre». «Es encantador», comentó Elena, observando la decoración sofisticada pero acogedora. «Tiene personalidad». Javier sonrió. «Exactamente lo que mi madre decía». Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente, alejándose gradualmente de asuntos profesionales a temas más personales. Javier habló sobre su infancia, los desafíos de crecer como hijo único y heredero de un imperio de la moda,
y cómo su madre siempre fue su refugio seguro. Cuando ella falleció, hace 5 años, sentí como si hubiera perdido mi brújula moral, confesó él, girando distraídamente la copa de vino. Mi padre siempre estuvo enfocado en los negocios, en los números. Fue mi madre quien me enseñó sobre el valor de las personas, de la creatividad, de la autenticidad. Ella parece haber sido una mujer extraordinaria, comentó Elena suavemente. Lo era. Javier levantó los ojos, encontrándolos de Elena. Creo que le habría encantado a usted. El comentario, hecho con tanta sinceridad, creó un momento de intimidad que hizo que el corazón de Elena se acelerara. ¿Por qué?, preguntó ella casi en un susurro. Porque usted tiene la misma pasión, la misma integridad, respondió Javier, y porque usted me hace recordar lo que realmente importa, así como ella lo hacía. Elena sintió que el rostro se le encendía. Javier, Perdóneme, interrumpió él, retrocediendo ligeramente. No pretendía incomodarla. Es solo que estas últimas semanas, trabajando con usted, me han hecho ver la empresa y muchas otras cosas de una manera diferente. También he aprendido mucho, admitió Elena. Cuando llegué empapada ese día, jamás imaginaría dónde estaríamos ahora. Javier sonrió, el momento de tensión disipándose. El famoso día de la tormenta. ¿Sabe? Mercedes todavía se pone nerviosa cuando menciono su nombre. Elena rió. Me imagino que sí. No fui precisamente educada con ella. Fue auténtica, corrigió Javier. Es refrescante en un mundo donde todos parecen calcular cada palabra. La noche avanzó en una atmósfera de creciente complicidad. Cuando la cena terminó, Javier sugirió un paseo por el centro histórico de Madrid antes de regresar al hotel. Caminando lado a lado por las calles empedradas, ocasionalmente sus brazos se tocaban, enviando pequeñas corrientes eléctricas por el cuerpo de Elena. La ciudad nocturna parecía envolverlos en una burbuja íntima, separada del resto del mundo. ¿Cuándo regresa a Almazara?, preguntó Javier, rompiendo un breve silencio. Mañana por la tarde, respondió Elena. Les prometí a las artesanas que les llevaría las buenas noticias personalmente. Javier asintió. Y yo debo quedarme en Madrid para finalizar los detalles de la financiación ampliada. Llegaron a una pequeña plaza donde un músico callejero tocaba la guitarra, la melodía melancólica flotando en el aire nocturno. Sin pensar, Javier extendió la mano hacia Elena. ¿Baila conmigo? La propuesta era inesperada, casi absurda, bailar en una plaza pública con el CEO de la empresa. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, con la música suave envolviéndolos, Elena no pudo negarse. Ella puso su mano en la de él, permitiendo que Javier la acercara suavemente. Sus cuerpos se ajustaron naturalmente el uno al otro, mientras se movían lentamente al ritmo de la música. Elena podía sentir el calor de Javier, el ligero aroma de su perfume, la firmeza de su mano en su cintura. «Esto es una locura», murmuró ella, más para sí misma que para él. «La mejor clase de locura», respondió Javier, su voz cerca de su oído. Cuando la música terminó, permanecieron inmóviles por un momento, todavía abrazados, como si se resistieran a romper el encanto. Finalmente, Javier se apartó ligeramente, sus ojos encontrando los de Elena con una intensidad que la dejó sin aliento. «Elena», comenzó él, su voz más grave de lo habitual. El estridente sonido de un teléfono interrumpió el momento. Javier cerró los ojos brevemente, una expresión de frustración cruzando su rostro antes de que sacara el aparato del bolsillo. «Herrera», contestó él, su tono volviendo instantáneamente a la profesionalidad. «Sí, entiendo. No es un problema. Estaré allí en 20 minutos». Colgó y miró a Elena con pesar. «Emergencia en la empresa. Un problema con un proveedor italiano que debe resolverse inmediatamente». «Claro», respondió Elena, intentando ocultar su decepción. «Lo entiendo perfectamente. Permítame llevarla de vuelta al hotel primero», ofreció Javier. «No es necesario», insistió ella. «Estamos a solo unas cuadras y la noche es agradable.
Prefiero caminar un poco más. Javier dudó, claramente reacio a dejarla, pero la urgencia de la situación era evidente. ¿Está segura? Absolutamente, confirmó Elena con una sonrisa forzada. Vaya a resolver su emergencia. Hablamos mañana antes de mi partida. Javier asintió, aún pareciendo dividido. Impulsivamente se inclinó y besó la mejilla de Elena, sus labios deteniéndose un segundo más de lo apropiado. «Buenas noches, Elena», murmuró él, «y gracias por esta noche». «Buenas noches, Javier», respondió ella suavemente. Elena lo observó alejarse rápidamente, desapareciendo pronto en la esquina. Tocó ligeramente la mejilla donde sus labios habían estado, sintiéndose simultáneamente eufórica y confusa. ¿Qué estaba sucediendo entre ellos? Y lo más importante, ¿qué quería ella que sucediera? Con estas preguntas bullendo en su mente, Elena caminó lentamente de regreso al hotel, la música de la guitarra aún resonando en sus oídos y el fantasma del toque de Javier todavía presente en su piel. El regreso a Almazara al día siguiente fue agridulce para Elena. Por un lado, estaba ansiosa por compartir el éxito de la presentación con las artesanas. Por otro, sentía una extraña sensación de vacío al dejar Madrid y a Javier atrás. No se habían vuelto a hablar después de la noche anterior. Elena le había enviado un mensaje formal por la mañana, informando su hora de partida, y había recibido una respuesta igualmente profesional, deseándole buen viaje y prometiendo contacto en los próximos días para discutir los siguientes pasos del proyecto. El contraste entre ese intercambio impersonal y la intimidad compartida durante su baile en la plaza era desconcertante. Elena no sabía qué pensar. Quizás Javier se arrepentía del momento de cercanía, considerándolo un error de juicio. O quizás simplemente estaba manteniendo la distancia apropiada entre un director ejecutivo y una empleada. Empleada. La palabra resonó incómodamente en su mente durante todo el viaje en tren. Era eso lo que era al fin y al cabo. Una empleada de moda ibérica, contratada para un proyecto específico. No importaba lo especial que hubiera sido esa noche en Madrid. La realidad era que existía una jerarquía clara entre ellos, una línea que no debería cruzarse. Cuando el tren llegó a la pequeña estación cerca de Almazara, Elena fue recibida por un comité de bienvenida improvisado. Tía Lola, doña Teresa y varias otras artesanas esperaban ansiosamente noticias. «¿Cómo fue, querida?», preguntó tía Lola, abrazándola calurosamente. «El consejo aprobó nuestro proyecto». El uso de la palabra nuestro conmovió a Elena profundamente. Sí, lo aprobaron. Y no solo eso, aumentaron el presupuesto para acelerar la reforma del molino. Una ola de exclamaciones alegres recorrió el grupo. Doña Teresa, normalmente tan reservada, tenía lágrimas en los ojos. «Esto significa que nuestras nietas tendrán un futuro aquí», dijo ella con la voz quebrada. «No necesitarán irse a las ciudades grandes como tantos jóvenes han hecho». El camino hasta el pueblo estuvo lleno de preguntas entusiastas sobre la reunión, las reacciones del consejo y los próximos pasos. Elena respondió a todas con entusiasmo genuino, pero una parte de su mente permanecía en Madrid, repasando cada momento de aquella noche con Javier. En los días siguientes, Elena se sumergió en el trabajo con renovada intensidad. La reforma del molino comenzó oficialmente, con arquitectos y constructores llegando de ciudades vecinas. Las artesanas iniciaron la producción de las primeras piezas para la colección Cápsula, ahora con un cronograma definido y materiales de mejor calidad enviados directamente desde la sede de moda ibérica. Las comunicaciones con Javier se volvieron estrictamente profesionales. Correos electrónicos formales, videoconferencias ocasionales que siempre incluían a otras personas del equipo, mensajes breves y objetivos sobre cuestiones específicas del proyecto. La Elena que había bailado bajo las estrellas de Madrid parecía haber sido un sueño, una fantasía momentánea.
2 semanas después de su regreso a Almazara, mientras supervisaba la instalación de nuevos telares en el espacio temporal que utilizaban hasta la finalización de la reforma del molino, Elena recibió una llamada inesperada. «Elena Sánchez», contestó ella distraídamente, equilibrando el teléfono mientras ayudaba a posicionar un equipo. «Elena, soy Gabriela Vega». La voz de la directora financiera de Moda Ibérica hizo que Elena se enderezara inmediatamente. «Señora Vega, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy llamando para informarle sobre algunos cambios», respondió Gabriela, su tono profesional y directo. «El Consejo ha decidido reevaluar el alcance del proyecto Almazara». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Reevaluar? Pero pensé que teníamos aprobación completa». «Las circunstancias han cambiado», continuó Gabriela. «Uno de nuestros principales inversores ha expresado preocupaciones sobre el retorno financiero del proyecto. Estamos considerando reducir el presupuesto y posiblemente posponer el lanzamiento de la colección cápsula. Esto es...». Elena luchó por mantener la compostura. «Esto es muy decepcionante, señora Vega. Las artesanas ya están trabajando basándose en el cronograma aprobado. Los materiales fueron encargados. La reforma comenzó». «Entiendo su frustración», interrumpió Gabriela, aunque su tono no indicaba mucha empatía. «Pero los negocios son los negocios. Sugiero que reduzca la producción hasta que recibamos una decisión final en la próxima reunión del Consejo». «¿Y Javier, el señor Herrera, está al tanto de esta reevaluación?», preguntó Elena, intentando entender qué estaba sucediendo. Hubo una breve pausa. «El señor Herrera está actualmente en Italia, negociando con proveedores. Él será informado, por supuesto». Tras colgar, Elena permaneció inmóvil, intentando procesar la información. Algo no tenía sentido. El proyecto había recibido aprobación unánime. ¿Qué podría haber cambiado en solo 2 semanas? Aquella noche, después de un día angustiante intentando decidir cómo comunicar las noticias a las artesanas, Elena intentó contactar a Javier. Sus mensajes permanecieron sin respuesta, y las llamadas iban directamente al buzón de voz. La frustración se mezclaba con una creciente sensación de traición. ¿Sería que él sabía de esta reevaluación y optó por no avisarle? A la mañana siguiente, Elena reunió a las líderes de las artesanas para compartir la situación, optando por ser transparente, pero también cautelosamente optimista. «Es solo una reevaluación temporal», explicó ella, intentando creer en sus propias palabras. «Estoy segura de que podremos resolver esto». «Siempre es así», suspiró doña Teresa. «Prometen mundos y fondos, luego lo retiran todo. Ya lo hemos visto antes. Esta vez es diferente», insistió Elena. «Javier, el señor Herrera tiene un compromiso personal con este proyecto. Él no permitirá que sea abandonado». Tía Lola observó a Elena atentamente. «Confías mucho en él». «Confío en el proyecto», corrigió Elena rápidamente, «y en la visión que compartimos». Pero mientras los días pasaban sin noticias de Javier, la confianza de Elena comenzaba a erosionarse. Las artesanas continuaban trabajando, pero con un entusiasmo disminuido. Los constructores desaceleraron la reforma, esperando confirmación de financiación. Una nube de incertidumbre planeaba sobre Almazara. El viernes, casi una semana después de la llamada de Gabriela, Elena estaba organizando muestras de tela cuando escuchó el sonido de un coche acercándose. Miró por la ventana y su corazón dio un vuelco al reconocer el vehículo negro de Moda Ibérica. Javier salió del coche, luciendo cansado y tenso. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través de la ventana, y algo indefinible pasó entre ellos. Alivio, aprensión, quizás ambos. Elena salió a recibirlo, consciente de las miradas curiosas de las artesanas que trabajaban en el espacio. «Javier», saludó ella formalmente. «No esperábamos su visita». «¿Podemos hablar en privado?», preguntó él.
su tono igualmente formal, pero con una urgencia subyacente. Elena lo condujo hasta el pequeño despacho improvisado en el fondo del espacio. Tan pronto como cerró la puerta, Javier se pasó la mano por el cabello en un gesto de evidente frustración. «Acabo de enterarme de la reevaluación del proyecto», dijo él sin preámbulos. «Gabriela actuó sin mi autorización». ¿No lo sabía? Elena sintió una oleada de alivio, seguida inmediatamente por confusión. «¿Pero cómo es posible? Usted es el director ejecutivo. Estuve en Italia, completamente absorto en negociaciones críticas», explicó Javier. «Gabriela aprovechó mi ausencia para convocar una reunión extraordinaria con algunos miembros del Consejo. Aparentemente, nuestro mayor inversor, Eduardo Mendoza, expresó preocupaciones sobre el proyecto. ¿Y no puede simplemente revertir la decisión?». Javier suspiró. «No es tan sencillo. Mendoza posee el 30% de las acciones de la empresa. Sin su apoyo, el consejo está dividido». Elena sintió el peso de la situación. «¿Qué podemos hacer?» «Convencí a Mendoza de visitar Almazara», respondió Javier, un destello de determinación en sus ojos. «Llega mañana. Si podemos mostrar el progreso real, el impacto en las artesanas, quizás logremos cambiar su opinión. Mañana». Elena abrió los ojos. «Pero necesitamos prepararnos, organizar una presentación adecuada. Sé que es poco tiempo». Javier dio un paso hacia ella. «Pero confío en usted, Elena. Nadie conoce este proyecto mejor ni se preocupa más por él». Había una sinceridad en su voz que hizo que Elena olvidara momentáneamente su resentimiento por los días de silencio. «Haremos lo posible», prometió ella. «Las artesanas merecen esta oportunidad». Javier sonrió por primera vez desde su llegada. «Gracias». Dudó, como si quisiera decir más, pero luego retrocedió ligeramente. «Me alojaré en la posada esta noche. ¿Podemos vernos para cenar y planificar la visita de Mendoza?» «Claro», asintió Elena, manteniendo el tono profesional a pesar del repentino acelerón de su corazón. Cuando Javier salió a saludar a las artesanas, Elena permaneció en el despacho por un momento, intentando organizar sus pensamientos y emociones. El alivio de saber que Javier no había traicionado el proyecto se mezclaba con una persistente sensación de vulnerabilidad. Algo había cambiado entre ellos en Madrid, algo que ninguno de los dos parecía listo para nombrar o afrontar. La cena en la pequeña taberna local se dedicó casi por completo a la planificación estratégica para la visita de Mendoza. Javier explicó que el inversor era un hombre pragmático, centrado en números y resultados tangibles. «Necesitamos mostrar no solo el valor social del proyecto, sino también su potencial comercial», explicó él, tomando notas mientras hablaban. «Mendoza necesita ver que esto no es solo filantropía, sino una inversión inteligente a largo plazo». Elena asintió, absorbiendo cada detalle. «Podemos preparar una demostración en vivo de las técnicas, mostrar cómo estamos incorporando materiales sostenibles, quizás incluso organizar un pequeño desfile improvisado con las piezas más avanzadas». Trabajaron en armonía, complementando las ideas del otro. Ocasionalmente sus manos se tocaban sobre la mesa mientras señalaban notas o bocetos. Cada contacto, por breve que fuera, enviaba una corriente de electricidad por el cuerpo de Elena. Cuando la planificación estuvo completa, un silencio incómodo cayó entre ellos. Había tanto que decir, tantas preguntas no formuladas flotando en el aire. «Elena», comenzó Javier finalmente, su voz más suave. «Sobre Madrid». «No necesitamos hablar de eso», interrumpió ella rápidamente. «Fue una noche agradable, pero tenemos asuntos más importantes en los que concentrarnos ahora». Una sombra de decepción cruzó el rostro de Javier. «Claro, tiene razón». El camino de regreso a la posada transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En la entrada se detuvieron, momentáneamente torpes como adolescentes después de una primera cita. «Buenas noches, Elena», dijo Javier finalmente, «y gracias
por no renunciar al proyecto, incluso cuando habría sido comprensible. Nunca lo haría, respondió ella simplemente. Creo demasiado en él. Sus miradas se encontraron, y por un instante Elena pensó que Javier se acercaría, pero él solo asintió ligeramente antes de entrar en la posada, dejándola sola con sus dudas y el corazón acelerado. La mañana siguiente amaneció clara y radiante, como si la propia naturaleza quisiera colaborar con sus planes. Elena llegó temprano al espacio de trabajo, organizando todo meticulosamente para la visita. Las artesanas, informadas sobre la importancia del día, aparecieron con sus mejores trajes tradicionales, trayendo muestras adicionales de su trabajo. A las 10 en punto, 2 coches de lujo se detuvieron frente al lugar. Del primero salió Javier, impecable en un traje oscuro que contrastaba con la informalidad de Almazara. Del segundo emergió un hombre de mediana edad, alto e imponente, con canas y una expresión que mezclaba aburrimiento e impaciencia. «Eduardo», Javier lo saludó con un apretón de manos formal. «Gracias por venir. Permítame presentarle a Elena Sánchez, la coordinadora del proyecto». Mendoza evaluó a Elena con una mirada calculadora. «Señorita Sánchez, he oído mucho sobre usted y su proyecto». El tono ligeramente condescendiente no pasó desapercibido, pero Elena mantuvo la compostura profesional. «Es un placer conocerlo, señor Mendoza. Estamos honrados con su visita». La visita comenzó con una presentación formal de los objetivos y progresos del proyecto. Elena habló con pasión y precisión, apoyada por datos concretos y proyecciones realistas. Mendoza escuchaba en silencio, ocasionalmente tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero. A continuación, las artesanas demostraron sus técnicas, explicando cómo estaban adaptando métodos tradicionales para incorporar materiales sostenibles. Elena observaba atentamente las reacciones de Mendoza, intentando evaluar si estaban logrando impresionarlo. El momento más impactante llegó cuando tía Lola, la más anciana de las artesanas, se acercó al inversor con un hermosísimo chal en sus manos arrugadas. «Este patrón», explicó ella con su voz suave pero firme, «fue creado por mi abuela, quien lo aprendió de su abuela. Por generaciones, nuestras manos han contado historias a través de estos hilos. Ahora, gracias a este proyecto, mis nietas podrán continuar esta tradición, pero de una forma que respeta el futuro del planeta». Le ofreció el chal a Mendoza, quien lo aceptó con evidente sorpresa. «Es para su esposa», continuó tía Lola. «Elena nos contó que ella celebra su cumpleaños esta semana». Elena intercambió una mirada rápida con Javier, quien parecía igualmente sorprendido por el gesto no planeado. Mendoza examinó el chal con creciente admiración, sus dedos trazando los intrincados patrones. «Esto es extraordinario», murmuró él, pareciendo genuinamente impresionado por primera vez. «¿Cómo saben que mi esposa cumple años esta semana?» «Las noticias viajan», respondió tía Lola con una sonrisa enigmática. «Incluso hasta nuestro pequeño pueblo». Después de la demostración, Elena condujo a Mendoza hasta el molino en Reforma, explicando la visión para el centro de formación. Para su sorpresa, el inversor hacía preguntas cada vez más comprometidas, demostrando un interés creciente. «Veo potencial aquí», admitió él finalmente, mientras regresaban al espacio principal. «Pero todavía tengo reservas en cuanto al cronograma. 6 meses para el lanzamiento de la colección Cápsula parece demasiado ambicioso». «Con todo respeto, señor Mendoza», respondió Elena con confianza tranquila. «Estas mujeres han esperado generaciones por una oportunidad como esta. Su determinación supera cualquier obstáculo de cronograma». Mendoza la estudió por un momento, una ligera sonrisa apareciendo en sus labios. «Usted es tan apasionada como dijo Javier». Elena se sonrojó ligeramente, evitando mirar a Javier. «Creo en lo que hacemos aquí». «Lo percibo», asintió Mendoza. Se volvió hacia Javier.
Vamos a hablar en privado antes de que tome mi decisión. Mientras los dos hombres se alejaban para una conversación reservada, Elena fue rodeada por las ansiosas artesanas. ¿Cómo fue?, preguntó doña Teresa nerviosamente. ¿Parecía interesado? Creo que sí, respondió Elena cautelosamente. El chal fue un toque brillante, tía Lola. La anciana sonrió. No fue planeado. Simplemente sentí que era lo correcto. A veces, el corazón sabe mejor que la cabeza. Elena reflexionó sobre esas palabras mientras observaba a Javier y Mendoza conversando a la distancia. Sus gestos parecían intensos, pero no hostiles. Una buena señal, esperaba ella. Después de lo que pareció una eternidad, los dos hombres regresaron al grupo. El rostro de Javier estaba impasible, imposible de leer. «Señoras», comenzó Mendoza, dirigiéndose a las artesanas reunidas, «vine a Almazara escéptico sobre este proyecto. Los números en las hojas de cálculo rara vez capturan la esencia de una idea». Hizo una pausa, mirando el chal que aún sostenía. «Pero hoy he visto algo que las hojas de cálculo no pueden mostrar. Tradición, habilidad y, sobre todo, pasión. Estos son valores que no pueden cuantificarse, pero que son inestimables para una marca como Moda Ibérica». Un murmullo esperanzador recorrió el grupo. Mendoza continuó. «Por lo tanto, no solo retiro mis objeciones al proyecto, sino que recomendaré al Consejo un aumento adicional en el presupuesto, específicamente para acelerar la finalización del centro de formación». La explosión de alegría fue instantánea. Las artesanas se abrazaron, algunas llorando abiertamente. Elena permaneció inmóvil por un momento, procesando la noticia, hasta que sintió los brazos de tía Lola envolviéndola. «¿Vio, querida? El corazón sabe». Mientras las celebraciones continuaban, Javier se acercó a Elena, una sonrisa genuina iluminando su rostro cansado. «Usted fue increíble», dijo él, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Mendoza rara vez cambia de opinión, y nunca tan completamente. Fue un esfuerzo colectivo», respondió Elena, aunque no podía ocultar una sonrisa de satisfacción. «Las artesanas lo conquistaron con su talento y autenticidad, y usted las unió, les dio confianza, mostró el valor de lo que hacen», insistió Javier. Él dudó brevemente. «Elena, sobre estos últimos días, mi silencio, quería explicar». «No es necesario», interrumpió ella suavemente. «Entiendo que tiene responsabilidades enormes, y este proyecto es solo una parte de ellas». «No», Javier negó con la cabeza con firmeza. «Este proyecto no es solo una parte. Es el corazón de lo que quiero que Moda Ibérica se convierta». Él respiró hondo. «¿Y usted? Usted no es solo la coordinadora del proyecto». El corazón de Elena se aceleró. «Javier, yo...» «Señor Herrera», llamó Mendoza, acercándose a ellos. «Necesitamos discutir los detalles prácticos antes de mi partida». El momento se rompió. Javier asintió profesionalmente. «Claro, Eduardo. Elena, ¿podemos continuar esta conversación más tarde?» «Sí», asintió ella, intentando ignorar la frustración por la interrupción. «Más tarde». La tarde transcurrió en un torbellino de actividades, discusiones detalladas sobre cronogramas revisados, presupuestos ampliados y estrategias de marketing para la colección Cápsula. Cuando Mendoza finalmente partió, prometiendo defender con entusiasmo el proyecto en la próxima reunión del Consejo, ya era el anochecer. Las artesanas, exhaustas pero eufóricas, también se despidieron, dejando a Elena y Javier solos en el espacio ahora silencioso. «Un día agotador», comentó ella, comenzando a organizar los materiales esparcidos. «Histórico», asintió Javier ayudándola. «Gracias a usted». Elena detuvo lo que estaba haciendo y lo miró directamente. «¿Por qué dice eso? Usted trajo a Mendoza aquí, usted creó esta oportunidad». «Pero fue usted quien la aprovechó», respondió él acercándose.
Elena, desde que entró empapada en mi oficina, ha desafiado todas mis expectativas. Usted transformó una idea vaga en algo concreto y poderoso. La intensidad en su mirada hizo que Elena se sintiera simultáneamente vulnerable y fortalecida. Solo hice mi trabajo. No, Javier dio un paso más hacia ella. Usted hizo mucho más. Usted me recordó por qué comencé en este negocio. Lo que mi madre esperaba que yo lograra. Estaban ahora a solo unos centímetros de distancia. Elena podía sentir el calor que emanaba de él, el ligero aroma de su perfume. Javier, comenzó ella, su voz casi un susurro. Necesitamos ser cuidadosos. Hay complicaciones. Lo sé, asintió él sin retroceder. Soy su jefe. Hay cuestiones éticas, profesionales. Exactamente. Y aún así, continuó Javier, no puedo dejar de pensar en usted, en el baile en Madrid, en la forma en que trabajamos juntos, cómo nos entendemos sin palabras. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. También pienso en eso, admitió finalmente. Javier levantó la mano lentamente, como si pidiera permiso, y tocó suavemente el rostro de Elena. ¿Qué hacemos con esto? Antes de que ella pudiera responder, la puerta del espacio se abrió abruptamente. Se alejaron instintivamente, como adolescentes pillados infraganti. «Oh, perdonen», exclamó doña Carmela, la propietaria de la posada, luciendo genuinamente avergonzada. «No sabía que todavía estaban aquí. Solo vine a buscar mi chal que olvidé antes». «Claro, doña Carmela», respondió Elena, intentando parecer casual a pesar de los rostros sonrojados. «Estábamos simplemente ultimando algunos detalles después de la visita». La señora cogió su chal, lanzando miradas curiosas entre los dos. «Bueno, no voy a molestar. Buenas noches». Cuando la puerta se cerró de nuevo, un silencio incómodo llenó el espacio. El momento de intimidad se había roto, dejando una sensación de oportunidad perdida. «Quizás sea una señal», comentó Elena finalmente, intentando aliviar la tensión. Javier suspiró. «O una interrupción muy inoportuna». Consultó su reloj. «Es tarde. Debo regresar a Madrid esta noche». «¿Esta noche?» Elena no pudo ocultar su sorpresa y decepción. «Pensé que se quedaría hasta mañana». «También me gustaría», respondió él con evidente frustración. «Pero hay una reunión crucial mañana temprano que no puedo posponer, especialmente ahora que necesitamos formalizar los cambios en el proyecto». Elena asintió, comprendiendo la lógica, pero aún así sintiendo una punzada de decepción. «Claro, el trabajo continúa». «Elena...» Javier tomó suavemente sus manos. «Esta conversación no ha terminado. Simplemente pospuesta». Ella sonrió ligeramente. «Parece que tenemos un patrón de momentos interrumpidos». «Romperé ese patrón», prometió él, apretando suavemente sus manos antes de soltarlas. «Pronto». Mientras observaba el coche de Javier partir en la noche, Elena se sentía dividida entre la esperanza y la aprensión. Lo que estaba comenzando entre ellos era complejo, arriesgado y potencialmente problemático, y aún así innegablemente poderoso. Aquella noche, tendida en su cama en la pequeña casa que había alquilado en Almazara, Elena reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en solo unas semanas, de diseñadora desempleada a coordinadora de un proyecto revolucionario, de extraña empapada en la oficina de Javier Herrera a... ¿Qué, exactamente? La pregunta la mantuvo despierta hasta el amanecer. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo frenético. Con el apoyo renovado y ampliado del Consejo, el proyecto Almazara ganó impulso. La reforma del molino avanzaba rápidamente. La producción de las piezas para la colección Cápsula estaba en el cronograma, y el entusiasmo de las artesanas crecía con cada nuevo desarrollo. Elena coordinaba todo con energía y precisión, trabajando frecuentemente desde el amanecer hasta altas horas de la noche. El trabajo intenso estaba parcialmente motivado por la pasión por el proyecto, pero también servía como distracción para sus pensamientos sobre Javier.
Desde la visita de Mendoza, sus interacciones habían vuelto a ser estrictamente profesionales. Se comunicaban principalmente por correo electrónico y videoconferencias formales, siempre en presencia de otras personas del equipo. La conversación pospuesta que Javier había prometido parecía cada vez más lejana, y Elena oscilaba entre el alivio y la decepción. Una mañana particularmente ajetreada, mientras supervisaba la instalación de equipos en el molino casi reformado, Elena recibió una llamada de Isabel, la secretaria de Javier. «Buenos días, Elena», saludó Isabel cordialmente. «El señor Herrera me pidió que verificara su disponibilidad para un viaje a Milán la próxima semana». «¿Milán?», repitió Elena sorprendida. «¿Para qué?». «Para la Feria Internacional de Moda Sostenible», explicó Isabel. «El señor Herrera cree que sería valioso para el proyecto que usted lo acompañe, para conocer potenciales socios y observar las últimas tendencias en sostenibilidad». Elena dudó. Un viaje a Milán con Javier significaría días de inevitable cercanía, lejos de las distracciones e interrupciones de sus ambientes habituales. «¿Cuándo sería exactamente?», preguntó, intentando ganar tiempo para procesar la propuesta. «De miércoles a domingo de la próxima semana. El señor Herrera participará en un panel sobre transformación sostenible en la industria de la moda el jueves, y hay diversos eventos y exposiciones relevantes para el proyecto Almazara». «Entiendo», respondió Elena, su mente a toda velocidad. «Necesito verificar el cronograma aquí y confirmar que puedo ausentarme tantos días». «Claro», asintió Isabel. «¿Puede informarme para mañana? Necesitamos finalizar las reservas». Después de colgar, Elena se sentó en uno de los bancos rústicos del molino, contemplando la decisión. Profesionalmente, el viaje tenía todo el sentido. La feria era uno de los eventos más importantes del sector, una oportunidad de networking y aprendizaje inestimable para el proyecto. Personalmente, sin embargo, significaba navegar en aguas emocionales complicadas. ¿Qué pasaría si estuvieran solos, sin interrupciones, en una ciudad romántica como Milán? Aquella noche, después de horas ponderando, Elena llamó a su amiga Carmen en Valencia, necesitando un consejo externo. «¿Un viaje a Milán con el jefe guapo del que estás enamorada?», resumió Carmen después de escuchar la situación. «Parece el argumento de una novela». «No estoy enamorada», protestó Elena, aunque sin mucha convicción. «Y es un viaje estrictamente profesional». «Claro que sí», respondió Carmen, el sarcasmo evidente en su voz. «Y yo soy la reina de Inglaterra». «Hablo en serio, Carmen. Es complicado. Él es mi jefe. Hay una jerarquía clara entre nosotros». «¿Y qué? La gente en diferentes posiciones se enamora todo el tiempo. Lo importante es cómo lo manejan». Elena suspiró. «¿Y si sale mal? Podría comprometer todo el proyecto». «¿Y si sale bien?», contraatacó Carmen. «¿Lo has pensado? Además, no puedes evitarlo para siempre si siguen trabajando juntos». Las palabras de Carmen resonaron en la mente de Elena mientras intentaba dormir. Su amiga tenía razón. No podía simplemente evitar a Javier indefinidamente. En algún momento tendrían que enfrentar lo que estaba sucediendo entre ellos, para bien o para mal. A la mañana siguiente, Elena llamó a Isabel y confirmó su participación en el viaje a Milán. Los días que precedieron a la partida estuvieron llenos de preparativos tanto para el viaje como para su ausencia de Almazara. Elena organizó cronogramas detallados, delegó responsabilidades y se aseguró de que el trabajo continuara fluyendo, incluso sin su supervisión directa. El martes por la noche, víspera de la partida, recibió un correo electrónico directo de Javier. El primero en semanas que no trataba exclusivamente de cuestiones prácticas del proyecto. «Elena, estoy ansioso por nuestro viaje a Milán. Además de los evidentes beneficios profesionales, espero que tengamos la oportunidad de conversar sin las constantes interrupciones que parecen perseguirnos».
Le envié algunos artículos sobre los expositores más interesantes de la feria que me gustaría que visitáramos juntos. También reservé una mesa en la Scala para el jueves por la noche. Hay una función de Puccini que pensé que podría apreciar. Nos encontramos en el aeropuerto mañana. Javier, el correo electrónico, formal pero con toques personales, hizo que el corazón de Elena se acelerara. La mención específica a conversar sin interrupciones y la invitación a la ópera indicaban claramente que Javier también estaba pensando más allá del aspecto puramente profesional del viaje. El miércoles, Elena llegó al aeropuerto de Madrid con una mezcla de nerviosismo y expectación. Localizó a Javier en la zona de embarque, hablando por teléfono con expresión seria. Cuando la vio, su rostro se iluminó visiblemente y él rápidamente terminó la llamada. Elena, la saludó él, acercándose para besar formalmente sus mejillas. Gracias por reorganizar su agenda para este viaje. Es una oportunidad importante para el proyecto, respondió ella profesionalmente, aunque su corazón se había acelerado con la cercanía de él. Durante el vuelo, discutieron la agenda de la feria, los contactos que pretendían establecer y las tendencias que esperaban observar. Era una conversación segura, profesional, pero ocasionalmente sus miradas se encontraban por un segundo más de lo necesario, o sus dedos se tocaban al señalar el mismo elemento en el programa de la feria. Al llegar a Milán, fueron recibidos por un chofer que los condujo al Hotel Príncipe di Savoia, un establecimiento lujoso en el centro de la ciudad. Elena no pudo evitar impresionarse con la elegancia del lugar, otro recordatorio de la distancia social y económica entre ella y Javier. Sus suites están listas, informó la recepcionista con una sonrisa profesional. En el 6º piso, con vista a los jardines. Suites, en el mismo piso. Elena sintió un ligero temblor de nerviosismo mientras seguían al botones hasta el ascensor. Espero que esté cómoda con las habitaciones, comentó Javier mientras subían. Si prefiere otro hotel, puedo conseguirlo. No, este es perfecto, respondió Elena, intentando sonar casual. Simplemente no estoy acostumbrada a tanto lujo. Javier sonrió. Considérelos parte de la experiencia de Milán. Esta ciudad merece ser apreciada en su plenitud. Cuando llegaron al 6º piso, descubrieron que sus suites eran adyacentes, separadas solo por una puerta comunicante. Cerrada con llave, Elena verificó rápidamente al entrar en su habitación. Después de un breve descanso para refrescarse del viaje, se encontraron en el vestíbulo para cenar. Javier sugirió un pequeño restaurante a poca distancia del hotel, conocido por su auténtica cocina milanesa. Pensé que podríamos caminar, propuso él. La noche está agradable y es una buena manera de empezar a absorber la atmósfera de la ciudad. Las calles de Milán por la noche eran un espectáculo de elegancia e historia. Mientras caminaban lado a lado, ocasionalmente sus brazos se tocaban, enviando pequeñas corrientes eléctricas por el cuerpo de Elena. La conversación fluía naturalmente, transitando entre el proyecto, la feria del día siguiente y observaciones sobre la arquitectura que los rodeaba. El restaurante era exactamente como Javier lo había descrito: pequeño, acogedor y claramente frecuentado por locales. Fueron recibidos cálidamente por el propietario, que parecía conocer a Javier. «Vengo aquí siempre que estoy en Milán», explicó él mientras eran conducidos a una mesa discreta en un rincón. «Marco mantiene la autenticidad que tantos lugares han perdido con el turismo». Elena observó a Javier interactuar con el propietario en italiano fluido, negociando platos especiales que no figuraban en el menú. Había una facilidad en sus movimientos, una confianza tranquila que era cautivadora. «No sabía que hablaba italiano», comentó ella cuando se quedaron solos. «Mi madre insistió en que aprendiera», respondió él con una sonrisa nostálgica. Ella creía que comprender idiomas era comprender culturas y que eso era esencial en el mundo de la moda.
Parecía una mujer extraordinaria, observó Elena suavemente. Lo era, asintió Javier, sus ojos momentáneamente distantes. Creo que es por eso que el proyecto Almazara significa tanto para mí. Es una forma de honrar su legado, su creencia en la preservación de tradiciones mientras abrazamos el futuro. La cena fue una experiencia deliciosa. Platos tradicionales milaneses servidos con vino local, en una atmósfera que invitaba a la conversación íntima. Hablaron sobre sus infancias, sueños de juventud, influencias que moldearon sus visiones de moda y sostenibilidad. Nunca imaginé que estaría aquí, confesó Elena mientras saboreaban un tiramisú de postre. Una chica de Valencia, de familia modesta, cenando en Milán con el CEO de moda ibérica. Y yo nunca imaginé que encontraría a alguien que desafiara mis ideas y expandiera mi visión como usted lo hace, respondió Javier, sus ojos fijos en los de ella. La vida tiene caminos sorprendentes, ¿no? El momento era perfecto para la conversación pospuesta que habían mencionado, pero algo en el ambiente público del restaurante hizo que Elena dudara. Algunas discusiones exigían verdadera privacidad. Al regresar al hotel, caminando lentamente por las calles ahora más tranquilas, Javier sugirió una copa en el bar del hotel, solo para relajarnos antes del día ajetreado que tendremos mañana, explicó él. Elena asintió, aunque sabía que prolongar la noche significaba prolongar la tensión creciente entre ellos. En el elegante bar del hotel eligieron un rincón discreto, lejos de los otros huéspedes. Elena, comenzó Javier después del primer sorbo de su whisky. ¿Sobre lo que empezamos a discutir en Almazara? Sí, lo animó ella cuando él dudó, su corazón acelerándose. He pensado mucho en nosotros, en lo que está sucediendo entre nosotros. Elena respiró hondo. Yo también. ¿Y? Preguntó él, una vulnerabilidad rara en sus ojos. Es complicado, respondió ella honestamente. Usted es mi jefe, Javier. Hay una dinámica de poder que no podemos ignorar. Él asintió lentamente. Entiendo su preocupación. Es legítima. Además, continuó Elena reuniendo valor, nuestras vidas son muy diferentes. Usted es Javier Herrera, heredero de un imperio de la moda. Yo soy solo. No diga solo, interrumpió él con una intensidad sorprendente. Usted es Elena Sánchez, la mujer más auténtica, talentosa y determinada que he conocido. El cumplido la tomó desprevenida, haciéndola sonrojar. Aún así, nuestros mundos son diferentes. Los mundos pueden encontrarse, respondió Javier suavemente. Dudó. Luego tomó un sorbo de whisky como si buscara valor. Elena, no puedo negar lo que siento cuando estoy con usted. Es algo que no experimentaba desde hace... bueno, quizás nunca. La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Elena se acelerara aún más. Javier, yo... En ese momento, como si siguiera un guión de interrupciones inoportunas, el teléfono de Javier sonó estrepitosamente. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Es Gabriela. Disculpe, tengo que atender. Elena asintió, intentando ocultar su frustración mientras Javier se alejaba para atender la llamada. Lo observó desde el otro lado del bar, su lenguaje corporal cambiando visiblemente al modo ejecutivo. Espalda recta, gestos precisos, expresión concentrada. Cuando regresó unos minutos después, la magia del momento se había disipado. ¿Problemas?, preguntó Elena. Nada grave, solo cuestiones sobre la presentación de mañana, respondió él, aunque algo en sus ojos sugería que había más. Disculpe la interrupción. Estamos acostumbrados a eso, ¿no?, comentó Elena con una ligera sonrisa, intentando aliviar la tensión. Javier le devolvió la sonrisa, pero parecía preocupado. Quizás sea una señal de que debemos descansar. Mañana será un día intenso. Subieron juntos en el ascensor, un silencio cargado entre ellos. Cuando llegaron al 6º piso, se detuvieron frente a sus respectivas puertas. Buenas noches, Elena, dijo Javier suavemente. Continuaremos nuestra conversación pronto. Lo prometo. Buenas noches, Javier.
respondió ella, sintiendo simultáneamente alivio y decepción cuando él no hizo ningún movimiento para acercarse más. Dentro de su lujosa suite, Elena tardó en dormirse, repasando mentalmente cada momento de la noche, cada palabra, cada mirada intercambiada. ¿Qué iba a decir Javier antes de la interrupción? Y lo más importante, ¿qué quería ella que él dijera? Nuevos patrones. La mañana siguiente trajo el ritmo acelerado de la feria. La Feria Internacional de Moda Sostenible ocupaba un enorme pabellón en las afueras de Milán, reuniendo a diseñadores, fabricantes, proveedores y compradores de todo el mundo, todos enfocados en prácticas más éticas y sostenibles para la industria. Elena y Javier llegaron temprano, decididos a aprovechar cada minuto. Él había vuelto al modo profesional, cordial pero distante, centrado en los objetivos de la visita. Elena siguió su ejemplo, aunque ocasionalmente sus pensamientos volvían a la conversación interrumpida de la noche anterior. La feria era impresionante. Un caleidoscopio de innovaciones textiles, técnicas artesanales reinventadas y soluciones creativas para los desafíos ambientales de la moda. Elena absorbía todo ávidamente, tomando notas, recolectando muestras e intercambiando contactos con potenciales colaboradores para el proyecto Almazara. Al mediodía se separaron brevemente. Javier para una reunión con inversores potenciales. Elena para un taller sobre técnicas de tintura natural. Cuando se reencontraron para un almuerzo rápido, había una energía renovada entre ellos, alimentada por el entusiasmo compartido por los descubrimientos de la mañana. Encontré un proveedor de fibras recicladas que sería perfecto para las artesanas, relató Elena animadamente. Desarrollaron un método para transformar redes de pesca desechadas en hilos que pueden tejerse con técnicas tradicionales. ¡Excelente!, aprobó Javier igualmente entusiasmado. Y yo hablé con un grupo de inversores suizos interesados en apoyar iniciativas de preservación de técnicas artesanales. Mencioné Almazara y quedaron intrigados. Y pasaron la tarde visitando stands juntos, ocasionalmente separándose para explorar áreas de interés específico, pero siempre gravitando de vuelta el uno hacia el otro, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Al final de la tarde, Javier necesitaba prepararse para su panel sobre transformación sostenible. Elena encontró un lugar en la primera fila del auditorio, observando con creciente admiración mientras él discutía elocuentemente los desafíos y oportunidades de la sostenibilidad en la industria de la moda. La verdadera innovación, argumentó Javier en determinado momento, no está solo en crear nuevos materiales o técnicas, sino en redescubrir y valorar conocimientos tradicionales que han sido marginados por la producción masiva. En Almazara, un pequeño pueblo español, estamos siendo testigos de cómo artesanas que han preservado técnicas centenarias pueden ahora liderar el camino hacia prácticas más sostenibles y significativas. Al mencionar Almazara, sus ojos se encontraron con los de Elena en la platea, y una sonrisa discreta pasó entre ellos. Un momento de conexión en medio de cientos de personas. Después del panel, Javier fue rodeado por periodistas y otros participantes interesados en saber más sobre el proyecto. Elena observó a la distancia sintiendo una mezcla de orgullo y una extraña sensación de desplazamiento. Este era su mundo. Cámaras, micrófonos, preguntas rápidas y respuestas pulidas. ¿Cuán fácilmente encajaría ella en ese universo? Cuando finalmente logró liberarse, Javier se acercó a ella con una sonrisa cansada, pero satisfecha. «Disculpe por esto», dijo él, indicando a la multitud que aún los observaba curiosamente. No esperaba tanto interés. «Fue increíble», respondió Elena sinceramente. «Habló de Almazara con tanta pasión, porque creo verdaderamente en el proyecto», respondió él, sus ojos fijos en los de ella. «En nosotros». El uso de la palabra «nosotros» flotó entre ellos, cargado de significados potenciales. Antes de que Elena pudiera responder, Javier consultó su reloj.
Tenemos el tiempo justo para regresar al hotel y prepararnos para la ópera, le recordó. A menos que esté muy cansada y prefiera cancelar. De ninguna manera, respondió Elena rápidamente. Nunca he asistido a una ópera en la Scala. Es una oportunidad única. La sonrisa de Javier iluminó su rostro cansado. Excelente. Nos vemos en el vestíbulo a las 7. De vuelta en el hotel, Elena se enfrentó a un dilema que nunca imaginó tener. No había traído nada apropiado para una noche en el legendario Teatro La Scala. Después de un momento de pánico, recordó un vestido negro sencillo que había empacado para una posible cena formal durante la feria. No era exactamente traje de gala, pero con los accesorios adecuados. Improvisando con lo que tenía disponible, Elena logró transformar el vestido sencillo en algo elegante, complementándolo con un chal de seda que había traído de Almazara, una de las primeras piezas creadas por las artesanas para la colección Cápsula. El resultado, reflejado en el espejo, era una mezcla interesante de sofisticación urbana y artesanía tradicional, como ella misma se sentía en ese momento. A las 7 en punto, bajó al vestíbulo donde Javier ya la esperaba, impecable en un smoking clásico. Sus ojos se iluminaron visiblemente cuando la vio. «Está deslumbrante», dijo él simplemente. «Gracias», respondió Elena sintiéndose sonrojar. «Hice lo mejor con lo que tenía a mano». «El chal», observó Javier, reconociendo el trabajo. «Es de Almazara». «Sí», confirmó ella tocando la tela suavemente. «Trabajo de doña Teresa. Me pareció apropiado usarlo esta noche, como un recordatorio de lo que estamos construyendo juntos». «Es perfecto», dijo Javier, ofreciendo su brazo. «¿Vamos?» La noche en la Scala fue mágica. La ópera de Puccini, la deslumbrante arquitectura del teatro histórico, la música que llenaba cada espacio, todo creó una atmósfera de encanto. Sentados lado a lado en un palco privado, Elena y Javier compartieron miradas y sonrisas durante momentos particularmente emocionantes de la performance. Después del espectáculo, caminaron lentamente de regreso al hotel, la noche milanesa envolviéndolos en su elegancia. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de Elena, se detuvieron, el aire entre ellos cargado de expectativa. «Esta noche fue perfecta», murmuró Elena. «Aún no ha terminado», respondió Javier suavemente. «Elena, he estado intentando decir algo durante semanas, siempre interrumpido por circunstancias o mi propia vacilación». Él tomó las manos de ella entre las suyas. «Lo que siento por usted va más allá de la admiración profesional. Sé que hay complicaciones. Soy su jefe. Nuestras vidas son diferentes. Pero ya no puedo negar lo que está sucediendo entre nosotros». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también lo siento, Javier, pero tengo miedo de lo que significa para el proyecto, para mi independencia». «Entiendo sus temores», dijo él. «No quiero comprometer ni el proyecto ni su autonomía. Quizás podamos encontrar un camino juntos, con tiempo y cuidado». En ese momento, Elena tomó una decisión. Inclinándose hacia adelante, lo besó suavemente. El beso, tan esperado por ambos, fue simultáneamente gentil e intenso, como la culminación de un largo viaje. 3 meses después, el antiguo molino de Almazara, ahora completamente restaurado, brillaba bajo el sol otoñal. Banderas de colores decoraban la entrada, y una multitud diversa, artesanas locales, ejecutivos de moda, periodistas y curiosos habitantes, esperaba la ceremonia de inauguración oficial del Centro de Formación Artesanal Almazara. Elena, elegante en un vestido hecho íntegramente por las artesanas con materiales sostenibles, observaba la escena con emoción contenida. A su lado, Javier parecía igualmente orgulloso. «Lo logramos», murmuró ella. «Usted lo logró», la corrigió él, apretando discretamente su mano. «Yo solo proporcioné los recursos».
La relación de ellos había evolucionado cuidadosamente en los meses posteriores a Milán. Para evitar conflictos de interés, Elena ahora respondía directamente al Consejo de Administración en lugar de a Javier, un cambio que garantizaba su autonomía profesional, mientras les permitía explorar sus sentimientos personales. Cuando tía Lola cortó la cinta inaugural, aplausos resonaron por el valle. El centro no era solo un espacio de producción, sino un símbolo de renovación, del pueblo, de las tradiciones artesanales y de las vidas tocadas por el proyecto. Aquella noche, después de las celebraciones, Elena y Javier caminaron hasta el mirador donde todo había comenzado, cuando ella había fotografiado el molino abandonado. ¿Recuerda lo que dijo cuando nos conocimos?, preguntó Javier. ¿Sobre hilos invisibles que conectan el pasado y el futuro? Elena sonrió. Lo recuerdo. Creo que también había hilos conectándonos a nosotros, incluso antes de conocernos, reflexionó él, trayéndonos a este momento, a este lugar. Bajo el cielo estrellado de Almazara, Elena contempló el camino recorrido, de la diseñadora desempleada empapada por la lluvia a la directora de un proyecto revolucionario de extraña asocia. Los patrones de la vida, se dio cuenta, eran como los tejidos creados por las artesanas, complejos, impredecibles, pero increíblemente hermosos cuando se veían en su totalidad. Por nuevos patrones, dijo ella, entrelazando sus dedos con los de Javier, y por los hilos invisibles que los crean, completó él, sellando la promesa con un beso. Queridos oyentes, si esta historia tocó su corazón tanto como tocó el mío al contarla, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Al fin y al cabo, como Isabela y Javier nos enseñaron, nunca es demasiado tarde para nuevos descubrimientos, nuevos amores y nuevas historias. Hasta la próxima.